Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy he decidido variar un poco la sección, ya que no voy a hablaros de un asesino o asesina en concreto, sino que me voy a centrar en un crimen, en un asesinato, o más bien quíntuple asesinato, producido en España y que ha pasado a ser uno de los crímenes más misteriosos de nuestra crónica negra. Concretamente es el crimen de los Galindos. El Cortijo de los Galindos está situado a pocos kilómetros de Paradas, Sevilla, y vivía del girasol, el trigo y un pequeño olivar plantado en sus 400 hectáreas. Era propiedad de María de las Mercedes Delgado Durán, que en el año 1954 se casó con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Valparaíso y de Grañina, militar de carrera que tras contraer matrimonio abandonó el ejército para dedicarse a la gestión de las 5 fincas propiedad de su esposa. Para ello nombró administrador a Antonio Gutiérrez Martín, también oficial del ejército que pasó a la reserva como teniente de artillería. Se accedía al cortijo a través de un carril que parte de la carretera que une Paradas con el Palomar, en la comarcal que enlaza Marchena con Carmona. Las instalaciones constaban de un patio de 2000 metros cuadrados y 2 viviendas, una de ellas habitada todo el año por la familia del capataz y otras para el marqués y su esposa que solo utilizaban ocasionalmente. Martes 22 de julio de 1975. En el camino de acceso al cortijo, el SEAT 600 color crema del tractorista José González Jiménez, de 27 años, que ha recogido en el pueblo a su mujer, Asunción Peralta Moreno, de 34 años y embarazada de 6 meses, con la que se había casado 7 meses antes, deja una estela de polvo en los caminos entre cultivos de secano, brillantes girasoles y olivos. La pareja fue golpeada hasta morir y calcinada en el cobertizo del cortijo. Son más de las 3 tórridas horas de la tarde. En el cortijo, un rastro de sangre conduce desde el exterior a un dormitorio con 2 camas. Allí yace, con la cabeza desfigurada como una máscara de goma ensangrentada, irreconocible Juana Martín Macías, de 53 años, golpeada con saña por una pieza de empacadora conocida como el pajarito, un hierro acabado en punta. Alguien había intentado lavarle la cara. En una cuneta, otro tractorista, Ramón Parrilla González, de 40 años, está muerto con los brazos destrozados en su intento inútil de protección contra los disparos de escopeta. Debió salir huyendo. Le dispararon por la espalda y el último tiro se lo dieron a quemarropa cuando ya había caído en el camino de acceso a la finca. Todo apunta a que este último perdió la vida por aparecer por sorpresa en el momento equivocado. Manuel Zapata, de 59 años, capataz del cortijo y esposo de Juana Martín Macías, y a quien señalaban como asesino, estaba pudriéndose ya bajo el violento sol, con la cabeza destrozada por el mismo pajarito que había acabado con la vida de su mujer. Ya habían recibido sepultura los cuerpos de los 4 asesinados cuando, el 25 de julio, encontraron el suyo en avanzado estado de descomposición, cubierto de paja, junto al lugar en el que había orinado un agente en los primeros días de los crímenes. Posteriormente se barajó la posibilidad de que alguien hubiera movido el cuerpo. Las noticias contradictorias corrieron como la pólvora entre los vecinos y los periódicos, como la de un ahorcado hallado en la misma finca que pronto fue asimilado al presunto asesino Manuel Zapata y que resultó ser otro vecino que se dedicaba al cuidado de cabras y vacas que se había suicidado. El 22 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, varios braceros que habían estado haciendo cuchillos en los troncos de los olivos, tal y como les había ordenado Zapata, vieron una columna densa de humo que escapaba del cobertizo. Apagaron las llamas, pero después vieron sangre en el patio. Alarmados avisaron a la Guardia Civil, que siguieron el rastro de sangre y encontraron el cuerpo de Juana. En medio de un vacío administrativo y judicial con los jueces de vacaciones, es un forense jubilado, Alejandro Azenegui, quien levanta el cadáver. Es él quien, fumándose un cigarro junto al cobertizo, descubrirá los cuerpos calcinados de José y Asunción. Todavía quedaba tarde por delante para que su hijo Ildefonso Arzenegui, estudiante de medicina, encontrase a Ramón.
Se realizaron 2 autopsias a los fallecidos, la primera de manera inmediata tras los crímenes y la segunda 8 años después por el profesor Dr. Luis Frontela Carreras, que entregó un informe completo al juez el 24 de octubre de 1983. El crimen fue todo un escándalo y la brutalidad de los asesinatos no solo conmocionó y marcó durante años a los vecinos de Paradas, donde todos se conocían, sino a España entera. Se sospecha que la mala ejecución de la investigación, donde se barajó desde el crimen pasional hasta el tráfico de drogas, convirtió el caso de los Galindos en un crimen perfecto, al no poder llegar a determinarse qué sucedió en realidad ni quién fue el culpable. Durante años se vertieron culpabilidades sobre algunos de los asesinados con los móviles más inverosímiles: crimen pasional, fraude fiscal, tráfico de drogas, reuniones clandestinas de ultraderechistas en vísperas de la muerte de Franco. José Francisco Zapico Verdugo, agente judicial, llegó con el primer grupo de investigadores al Cortijo y es la persona que más supo del caso porque lo vivió en primera persona desde el primer instante. Este funcionario judicial ya jubilado tiene claro que en Los Galindos hubo un homicidio y 4 asesinatos. El homicidio fue el primero, el del capataz Manuel Zapata. Surgió una discusión y los asesinos lo mataron con las armas que tenían más a mano. Lo que se produjo a continuación fueron 4 asesinatos para eliminar a testigos. Este agente judicial estuvo en todas las declaraciones. De su mano salieron los planos y esquemas que obran en el sumario. Ildefonso Arzenegui, entonces estudiante de medicina e hijo del forense titular, fue el primero que se dio cuenta de que sobre la paja ardiendo sobresalía un miembro humano. También fue quien siguió el rastro de sangre del tractorista por el sendero hasta que descubrió unos montones de paja anormales. Debajo de ellos encontraron el cadáver de Parrilla. Visto con ojos de hoy en día, Zapico cree que el crimen no se esclareció por un cúmulo de circunstancias, en especial que el cuerpo del capataz no apareció hasta 3 días después en la parte trasera del cortijo y la autopsia determinó que posiblemente había sido el primero en morir. Todos buscaban a un loco vivo. Estaban convencidos de que Zapata se había vuelto loco y había matado a su mujer y a todos los demás, cuenta Zapico. Otro problema. El juzgado de Marchena, del que dependía Los Galindos, no tenía entonces juez titular y el sustituto estaba de vacaciones. El forense se acababa de jubilar. La plaza de secretario estaba vacante y la de oficial también. Comenta Zapico. Esto pasa hoy y la Guardia Civil acordona la zona, echa a todo el mundo, nadie toca nada. Llegan los expertos y en 5 minutos el caso está resuelto. Se investigó todo, hasta a un mendigo al que habían dado un mendrugo de pan unas horas antes. El marqués de Grañina, dueño del cortijo, estaba ese día en Málaga en un entierro y, según Zapico, despistó mucho con sus declaraciones porque fue el primero que habló de unos legionarios que habían acampado en la zona o de tráfico de drogas. Otra de las primeras teorías que se barajaron defendía que la autoría de los crímenes correspondía al tractorista José González, de quien se dijo que habría matado a Manuel, Juana y a Ramón antes de ir a Paradas, inopinadamente y sin razón lógica por su mujer, a quien mataría y prendería fuego. Accidentalmente, él habría sido alcanzado por las llamas y sucumbido a ellas. Durante 7 años de luto, miedo, vergüenza y tristeza para su familia y hasta la exhumación de los cadáveres por orden del juez Heriberto Asensio y las segundas autopsias realizadas por el catedrático de Medicina Legal Luis Frontela, no se sabría que el infortunado José también fue asesinado. Le propinaron un golpe en la cara que le rompió el hueso maxilar y luego le descerrejaron un tiro. Lo ocurrido en aquel caluroso 22 de julio de 1975 en el Cortijo de Los Galindos supuso una verdadera conmoción para la España de la época. A pesar de decenas de años de desastrosa investigación, el crimen jamás fue resuelto, dando pábulo a novelas, películas y a teorías disparatadas donde casi siempre se acusaba a uno de los asesinados. También corren leyendas, como la del párroco que murió de un golpe en la cabeza varios años después de los crímenes. Zapico, como agente del juzgado, sabe que el sacerdote falleció de un infarto y que el golpe en la frente fue una pequeña contusión al bajarse de la cama.
Pero la fábula comenzó a correr y contaban que habían matado al cura porque sabía en secreto de confesión lo que había pasado en Los Galindos. El sumario 20/1975 del crimen de Los Galindos, con más de 1.300 folios por ambas caras, se extravió en agosto de 2014 tras su traslado de los juzgados de Marchena a Sevilla, cuando un derrumbamiento del techo de las dependencias judiciales donde se custodiaba obligó al traslado de numerosos documentos. 3 años después de las muertes, Alfonso Grosso publicaría Los Invitados, que apuntaba a algún cultivo ilegal en el cortijo, algo que nunca se comprobó como cierto. El libro daría pie a una película homónima en 1987, dirigida por Víctor Barrera y protagonizada por Amparo Muñoz, Pablo Carbonell, Raúl Freile y Lola Flores. Dicho film puso a Paradas en pie de guerra y dio lugar a una denuncia por delitos de injurias y calumnias. El 25 de noviembre de 2019 se publicó el libro El crimen de los Galindos por la editorial Almuzara, cuyo autor, Juan Mateo Fernández de Córdoba, es hijo del marqués de Grañina y de la propietaria de la finca de los Galindos. Vivió en primera persona todos los acontecimientos que rodearon a aquel fatídico día, del que logra despejar todas las incógnitas casi medio siglo después. Según el autor, fue su padre, el marqués, quien orquestó lo que en principio iba a ser una amenaza y acabó con la vida de 5 trabajadores. El propio marqués, según esta publicación, fue el autor intelectual del delito junto al administrador de los Galindos. Supuestamente su madre se lo confesó tras la muerte del padre. El autor material, sin embargo, sigue vivo. La trágica historia de los Galindos todavía no ha escrito su final. En Paradas, todos aseguran que Los Galindos es agua pasada, pero también tienen una teoría del crimen y un comentario intrigante. Lo que resulta claro es que Paradas siempre verá su topónimo ligado, a modo de San Benito, al quíntuple asesinato que se cometió en el cortijo de los Galindos. Un crimen perfecto, configurado no solo por el asesino o asesinos, vivos o muertos, que han escapado del peso de la ley, sino por un cúmulo de errores desafortunados y de descuidos que llevaron al completo fracaso de las investigaciones. La dramática efeméride no lograría tanto espacio negro sobre blanco o en imágenes viejas y recuerdos infaustos si la matanza, grafiteada en un «Aquí murieron 5» que figuró durante años en una de las paredes del cortijo, tuviera identificados a sus ejecutores. Y hasta aquí, queridos amigos, un capítulo más de la hemeroteca del crimen. Si bien es cierto que hoy no nos hemos centrado en una monstruosa figura de un asesino o asesina en serie como en los capítulos anteriores, sí que hemos analizado uno de los mayores misterios de la crónica negra española, un asesinato, un crimen sin resolver, un quíntuple asesinato sobre el que nunca se pudo hacer justicia. Y una vez más, queda claro que en la vida real los monstruos existen.